Hola, ¿qué tal? Buen día. Daré inicio a mi proyecto integrador de la materia de electricidad y magnetismo. Me presento, mi nombre es Omar Torres Saucedo, mi matrícula es CTM 001990. Actualmente curso la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas y radico en Ciudad Juárez, Chihuahua. Comienzo por resolver la primera pregunta planteada de mi actividad. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad hoy en día? Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. Por ejemplo, energía calorífica como una plancha de ropa, energía luminosa como una bombilla o energía mecánica, un motor. Está compuesto por 4 elementos, que estos son un generador, un conductor, una resistencia eléctrica y un interruptor. El generador parte del circuito donde se produce electricidad, manteniendo una diferencia de tensión entre sus extremos. El conductor es el hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador. La resistencia eléctrica son los elementos del circuito que se oponen al paso de la corriente eléctrica, y el interruptor es el elemento que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Si el interruptor está abierto, no circulan los electrones, y si el interruptor está cerrado, permite su paso. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se le puedan dar? Las leyes de Robert Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y de la carga en los circuitos eléctricos. La primera ley de Kirchhoff nos dice que la suma a todas las corrientes que entran en un nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salgan de él. La segunda ley de Kirchhoff nos dice que en una malla o lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total que se suministró. Son muy útiles para la resolución de circuitos resistivos, ya que se convierten en una gran herramienta para el análisis de los circuitos. Permiten calcular corrientes, voltajes y resistencias en un circuito eléctrico. También sirven para calcular consumo de energía, calibración y normatividad de los cables y componentes eléctricos. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Los sistemas de alta tensión eléctrica son aquellos que emplean energía eléctrica con una tensión eficaz nominal superior a algún límite preestablecido. La fuente de tensión nos sirve para aportar la energía a un circuito eléctrico que se divide en dos. Fuerza de tensión ideal es la que nos suministra una tensión constante independiente del valor de la intensidad, y la fuente de tensión real, la corriente que proporciona depende de la carga a la que estén conectados. ¿Cuáles son los métodos de circuitos eléctricos? Está el método de análisis por nudos, el método de análisis por malla, método de análisis por lazos básicos, circuitos con fuentes dependientes y circuitos con amplificadores operacionales. El método de análisis por nodos se debe tomar un nudo como punto de referencia dentro del circuito. De esta forma se puede realizar todas las ecuaciones en términos en ese nudo. El método de análisis por mallas se basa en describir todo en términos de ecuaciones circulares o de mallas en cuanto a la intensidad sobre cada una. Método de análisis por conjunto de cortes básicos: se describe la ecuación de los nodos de cada conjunto de corte definido por el ramal del árbol, todo esto en función de las tensiones. El método de análisis por lazos básicos utiliza un árbol y las ecuaciones circulares de cada lazo en función de las corrientes de un eslabón. Modificación de la geometría de circuitos: se sustituye una fuente en otro tipo de fuente, o en todo caso reemplazarla en varias fuentes, y dependiendo de ese tipo que sea, será el método que podrás utilizar. Por lo general se divide en dos métodos: circuito con fuente ideal de tensión entre dos nudos y circuito con fuente ideal de intensidad entre dos nudos. El circuito con fuentes dependientes son las fuentes de tensión o voltaje, las cuales van a depender de la tensión o voltaje de alimentación. El circuito con amplificadores operacionales quiere decir que la corriente y voltaje de este en la salida quedará indeterminado. Por este motivo es complicado conocer las intensidades y tensión que hay en el circuito que está conectado. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Los capacitores se definen por su característica de almacenar carga eléctrica, a la cual se le llama capacitancia. Lo que hace un capacitor tan especial
es su habilidad para almacenar energía. Son como una batería cargada. Los capacitores tienen todo tipo de aplicaciones críticas. Las aplicaciones más comunes son almacenamiento de energía y suprimir el alza de voltaje y filtrar las señales complejas. Bueno, pues muchas gracias. Este sería todo por mi presentación y pues muchas gracias por escuchar.